con un tuit del periodista Temoris Greco, que dice: ¿qué ha aprendido la humanidad de la pandemia? El egoísmo con las vacunas creó el caldo de cultivo para el surgimiento de la variante Omicron y posiblemente otras. Y hace ahí un llamado a que escuchen su podcast Choque de Imperios, que por cierto, yo reconozco y produzco, entonces no aproveché para nada el comercial. No, pero bueno, lo que me parece interesante es que plantea la idea del caldo de cultivo a partir del egoísmo. Y es algo que yo he visto bastante en la conversación en redes. Es el tema de todas las vacunas se acumularon en ciertos países y entonces dejaron a un continente básicamente sin vacunas, y es de este continente de donde está surgiendo particularmente esta variante de preocupación. ¿Tiene algo que ver con que no haya habido vacunas o también es otra especie como de racismo más oculto hacia el continente africano, Olivo? Pues bueno, yo creo que sí tiene que ver. Es uno de los leños al fuego, no es tampoco como que sea la única causa. Pero sí habíamos hablado justo hace un momento de que las mutaciones surgen de los errores de las copias y tenemos mucha gente sacando copias del virus, pues hay más probabilidad de que surja alguna mutación que le sea útil al virus y que no sea de preocupación a nosotros. Entonces, de alguna manera, sí, los países donde ha surgido esta cepa, por ejemplo, que bueno, ahí también hay controversia. Holanda anunció en algún momento que ellos ya habían reportado la cepa o la variante semanas antes que Sudáfrica. Sí tiene que ver. Hasta hace unos días chequé la tasa de vacunación que hay ahora en Sudáfrica y pues está cerca del 20% de la población totalmente vacunada. Entonces se puede entender que es más probable que haya una circulación mayor, una transmisión mayor del virus y por ende pues, mayor número de copias y por ende la probabilidad de que surjan más cepas o más variantes de preocupación, cosa que tampoco es necesariamente así. Estados Unidos ha sido un gran foco, un gran epicentro de la pandemia y pese a que se han identificado, como comentaba hace un rato el doctor Mau, muchísimas variantes que están bajo monitorización, algunas de las cuales son de interés y menos de las cuales llegan a ser de preocupación. Seguramente muchas de esas variantes se han identificado en Estados Unidos, que es uno de los principales acaparadores de vacuna. Entonces, creo que sí es un factor que puede tener que ver, pero tampoco considero que sea el generador único de ese caldo de cultivo. ¿Y qué nos falló, Ixchel? Porque a partir de esta discusión, el conocimiento, digamos, público de Omicron, veo cada vez más tweets de gente diciendo: ven, tenemos que vacunar a las niñas y a los niños, tenemos que aplicar terceras dosis. Y es como, no, hay que mandar las vacunas a África, ya. O sea, ya habíamos dicho esto muchas veces, pero la conversación se sigue desviando para allá. No es que no queramos vacunar a la mayor población posible, obviamente sí, pero también queremos evitar la transmisión de manera mundial porque pues la pandemia básicamente es eso, ¿no? ¿Dónde ves como que las fallas de comunicación? O no sé si estés de acuerdo con esta apreciación de que otra vez surge como esta ola de gente que pide que se vacune a ciertos sectores y no que se distribuyan las vacunas. Yo más que una falla en la comunicación, creo que lo que nos ha faltado comunicarle a la gente es que hay muchas vacunas, pero hay países que se han apoderado de estas vacunas y hay otros países que no los tienen, que incluso aquí en México cuando se exige el refuerzo de las vacunas o el que se vacune a menores de 15 años y ahora a menores de, en un momento a menores de 18 y ahora a menores de 15, no se está pensando que en efecto hay otros países donde, como decía Olivo, Sudáfrica tiene el 20%, pero hay otros países que tienen el 4%, el 3% de su población y que al final de cuentas hay personas que viajan de un país al otro y esto es lo que hace justamente que vaya el virus de un lugar a otro. Y al final, además, lo que platicábamos al principio de esta cuestión como muy, muy, muy racista y muy clasista con los cierres de fronteras, ¿no? De varios países hacia África, de sus fronteras, ¿no? Hacia personas que vienen de África, como bien lo mencionaba Olivo, Holanda había dicho antes que Sudáfrica, creo que nosotros acá tenemos uno antes, ¿no? Que ellos. Entonces, pero al final de cuentas esto además repercute no solo en que la población de Sudáfrica no pueda salir de su país, sino repercute económicamente, repercute políticamente con estos países que regularmente no tienen un nivel, no son estas grandes economías como si lo son Estados Unidos o Canadá. Y también en redes sociales vi mucho, ¿no? La exigencia al presidente, a la Cancillería para que cerrara fronteras. Y honestamente esto no se hizo desde el principio, ¿no? Y nunca se hizo, y también porque los
mismos especialistas lo han repetido. Es muy complicado frenar este tipo de cosas y no es una solución, y lo que sí trae el cerrar fronteras es problemas de desigualdad, de pobreza con muchos de estos otros países, y al final de cuentas con toda esa población que puede ser que no se muera de COVID-19, pero sí se muera de muchas otras enfermedades que trae la pobreza. Déjenme poner un par de tweets para ejemplificar esto que dice Ixchel. El primero es de, creo que es Hopewell, o bueno, @daddyhope, perdón por estas cuentas, pero bueno, el contenido es lo que importa. Dice, a la izquierda está el periódico de Alemania, impronunciable, con un titular, el virus de África está con nosotros. Y pues le ponen como esta caricaturización, evidentemente racializada y pues muy inapropiada y discriminatoria. A la derecha hay un periódico español, Tribuna Albacete, con una caricatura que dice que los sudafricanos negros, además como si los sudafricanos solo fueran población negra y no de todo, o sea, de blanca y demás. O sea, es decir, es contra la población negra solamente, no contra la población sudafricana, pues. O sea, hay un claro tinte racista. Viene en Europa con un barco con la variante Omicron, además en barco, ¿no? Como pues, todos estos estereotipos terribles racistas, y el coronavirus, además, pues caricaturizado, y también ahí como de otro color que no es el verde que se usa siempre para el virus, ¿no? Entonces, claramente hay una reacción muy racista como la hubo con China, ahora la hay particularmente con Sudáfrica. Y quisiera que viéramos otro tuit, doctor Mau, para sumar a la conversación de esto que decimos, de Bernie Sanders, el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, que dice, esto es obsceno. La semana pasada, 8 inversores en Pfizer y Moderna se hicieron 10,000 millones más ricos a medida que se difundían las noticias sobre la variante Omicron. Es hora de que estas compañías farmacéuticas compartan sus vacunas con el mundo y comiencen a controlar su codicia. Suficiente es suficiente. Y llevamos ya pues más de año y medio de la pandemia diciendo esto, ¿no? No hay que reaccionar de forma, pues, digamos, con la entraña, sino con la ciencia, y no está pasando. No hay que abusar y crear mercados para hacer ricas a las compañías, sino pensar en comunidad, y tampoco está pasando. Y son dos temas en los que creo, Mau, has insistido muchísimo en todos estos meses. Sí, de hecho, estoy repensando mi respuesta a la encuesta inicial, ¿no? Porque ahorita ya se me antojaría contestar, pues sí, estamos en una situación peor, porque no hemos aprendido, ¿no? O sea, como que todo apunta a que no hemos aprendido, ¿no? Y en el fondo, pues Sudáfrica simplemente es el detonante, tuvieron la valentía de anunciarlo. ¿Cuántos no dijeron, no, espérate, a que alguien más la anuncie porque nos van a cerrar y nos van a acusar y nos van a discriminar? Pero en el fondo es pensar en todas estas Áfricas que todos tenemos, ¿no? Todos los países tenemos. Estos lugares donde no hay diagnóstico, donde no hay tratamiento, donde no hay personal de salud, donde no hay vacunas. O sea, en realidad ahí es donde se incuba la pobreza, donde se incuban las variantes, donde se incuban las desgracias, ¿no? Entonces, en el fondo, pues nos obliga a pensar en eso, a decir, este es un mundo absolutamente desigual. La pandemia nos ha revelado las desigualdades más oscuras que teníamos, hasta en los rincones que no pensábamos, ¿no? Hasta en la vida cotidiana, pero también en esto de decir, del otro lado del mundo. No está tan fácil cerrarle el paso al virus en los aeropuertos, eso es impensable. Tampoco está tan sencillo lo que plantea ahí entre líneas Bernie Sanders, diciendo ya regalen sus vacunas, abran sus patentes y que ya los pobres hagan las vacunas, porque así tampoco se soluciona, ¿no? Tiene que haber primero un equilibrio que ayude a que se pueda desarrollar un poco más en donde no hay desarrollo, pero al mismo tiempo una distribución pues equitativa y una distribución no tanto de esta de ayuda de salvamento humanitario, sino de ayuda de transformación desde adentro, que es lo que en el fondo está removiendo, ¿no? esta pandemia. O sea, no hay donde caigan muchas de las acciones que se necesitan, ¿no? Y lo podemos ver aquí. Imagínense un aeropuerto, imagínense que México estuviera haciendo pruebas a la llegada a todos los viajeros del mundo, ¿no? Imagínense un vuelo que llega de Canadá al aeropuerto de Huatulco un jueves a las 9 de la noche. Van a estar ahí todos los que se necesitan para las muestras, para procesar, para hacer todo eso.
pero al mismo tiempo en dónde quieres, en Puerto Escondido, que está al lado, y al mismo tiempo en Acapulco. Entonces de pronto pues, ni siquiera hay la infraestructura, ni el capital humano, ni los recursos de pronto para hacer todo lo que se quisiera hacer, ¿no? Es fuertísimo. Yo creo que se traduce y se revela una desigualdad absoluta.